Hola chicos, Filosofía 48. Seguimos con el entendimiento. En el vídeo anterior hemos visto el mundo de las ideas de Platón. Muy interesante, ¿eh? Vamos a ver ahora el par de maestro y discípulo Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, el escolástico. Dice, estos dos, Aristóteles, Tomás de Aquino, ya sabes que Aquino es una población italiana, donde había nacido Tomás, Santo Tomás, de quien cuentan que era un monje bonachón, muy plácido, muy tranquilo, gran pensador, pero con una gran bondad y un sentimiento de que lo rodeaba era igualmente bueno, que sus hermanos, los frailes, eran también personas excelentes. Él no pensaba mal nunca de nadie. Había cogido fama de despistado, de estar siempre en sus elucubraciones filosóficas, enredado con Aristóteles, construyendo una adaptación de lo pagano a lo cristiano. En ese gran libro, esa gran obra que se llamó la Summa Teológica, que ahí es donde él expone la transformación, la versión cristiana de Aristóteles. Se cuenta una idea que a lo mejor, perdón, una anécdota que a lo mejor has oído, de que un día un fray hermano pícaro y guasón, asomándose por la ventana donde estaba, en cuya habitación estaba Tomás de Aquino, le dice: mire hermano, mire, asome, un buey volando, un buey volando. Y cuentan que Santo Tomás se levantó, fue a asomarse por la ventana con la intención total de ver al buey volando. Claro, el gracioso se partía de risa. ¡Ay, Tomás! Pero qué inocente que eso. Oye, que le picó el amor propio a Santo Tomás, y le suelta: pues antes creyera yo que volase un buey, que no que un hermano mío mintiera. Vamos, la negación del sentido del humor. Santo Tomás debía tener una capacidad de razonamiento increíble, pero si es cierta esa anécdota, que yo me niego un poquito a creerla, porque no creo que Santo Tomás no tuviera sentido del humor. El humor es inteligencia, y Santo Tomás era muy inteligente. Bueno, pues dice que Aristóteles y Santo Tomás expusieron su teoría con menos belleza literaria, pero con gran exactitud filosófica, según el autor de este libro, claro. Las ideas, dice, no tienen una existencia separada en ningún mundo supraterreno. Es decir, no hay un mundo diferente del real, donde hayan vivido las almas y previamente las almas y estén allí las ideas como conejitos para ser cazados. No. O sea, que la
Las ideas no tienen una existencia separada de ningún mundo, en ningún mundo supraterreno. Se encuentran realizadas en las mismas cosas. O sea, las ideas no existen antes en ningún mundo superior al terreno. Las ideas se encuentran. Ojo, realizadas. Vamos a traducir etimológicamente la palabra realizadas. Res es cosa. Entonces, cosificadas. Las ideas se encuentran en forma de cosas. En las mismas se encuentran realizadas en las mismas cosas. Realizadas en las mismas cosas. Por ejemplo, la idea hombre se encuentra realizada. La idea hombre se encuentra concretada, realizada, hecha cosa, hecha materia. ¿En quién? Pues en Juan, en Pedro, en tú, en ti, perdón, en mí, en cada uno de nosotros está realizada la idea de hombre. Las ideas están realizadas en el mundo real. La idea mesa está realizada en todas y cada una de las mesas, etc. Otro principio. El alma, al empezar a existir, no tiene ninguna idea innata. Viene a este mundo limpia de todo conocimiento. Como decían antiguamente, como una tabla rasa, sin grabar. Alguien dice, como la cera. Sin grabar, pero con una gran capacidad de ser moldeada, grabada. Me he acordado del paisano de Vera. Vera es un pueblo del norte de Extremadura, de Cáceres, famoso por su pimentón, el pimentón de la Vera. Vaya. Pues cuentan que allí un paisano gracioso, ocurrente, de estos que son medio filósofos, me encanta hablar con ellos, porque tienen una filosofía surgida de la vida. Bueno, pero un poco ya en plan. Dice yo, decía él así un poquito al vuelo, nací en Vera, crecí en Vera, me crié en Vera y me casé en Vera, trabajo en Vera. Vamos, que cuando me muera diré a Dios, Dios, coge mi cabeza y pónsela a otro que está sin estrenar. Bueno, un poquito filosofía socarrona de pueblo, pero que te deja pensando un poquito. Esta cabeza que tenemos, esta capacidad que tenemos, los talentos que decía Cristo en el Evangelio, no los vamos a utilizar, no los vamos a gastar, a consumir, a poner en práctica. Los vamos a dejar pasar la vida tan maravillosa que es sin haber realizado
sueños sin haber intentado comprender la naturaleza con todos sus secretos? Somos tan vagos que no nos vamos a esforzar nada y nos vamos a quedar como el paisano de Vera, con la cabeza sin estrenar. No, hombre, hay que hacer lo posible por gastarla. Dicen que tenemos millones de células, de neuronas, y dicen que las personas que han utilizado muchas, dice que como mucho habrán llegado a utilizar un 10% de las neuronas. Madre mía, qué capacidad nos ha puesto la naturaleza, qué superabundante. Y nosotros, a lo mejor, por pereza, solo utilizamos un 1%, un 3% de esas neuronas. ¡Qué despilfarro! Bueno, que no lo vamos a permitir, ¿verdad que no? Venga, seguimos. Dice, cuando el alma, al empezar a existir, no tiene ninguna idea innata, viene al mundo limpia de conocimiento. Todo conocimiento humano empieza por los sentidos. El día que con tus manitas empezaste a tocar algo, oíste a tu mamá y a los médicos que asistían en el parto, oíste llorar en la nursería al llorón de al lado, o a lo mejor eras tú el llorón de aquel mini gallinero de la nursería, y tus sentidos ya oían, sentían, veían. Al principio no, porque tus ojitos estaban cerrados. Luego sí, te limpiaron un poquito esa cera con la que venimos recubiertos, porque claro, de estar en la barriguita de la mamá calentitos y en el líquido amniótico a la misma temperatura, ¡guau! ¡Qué gusto! Pero claro, para estar en aquel líquido veníamos pues como vienen los coches de origen de fábrica, con una capa de grasa que les protege contra la intemperie antes de dárselo a su dueño. Y una de las cosas que tiene que hacer el vendedor de coches nuevos es darles un lavado impresionante para quitarles esa grasa de fábrica que decía mi padre. Cuando cogíamos algún tornillo nuevo o algo de esto, decía, lávate, que ese viene de fábrica. Y el que venía de fábrica venía pues con esa capa grasienta que a veces no se ve, pero está ahí. Entonces, lo mismo con las cazuelas, con las... Antes de, sobre todo lo que es metálico, hay otros materiales que ya supongo que no les ponen esto porque no se corroen con la intemperie, no se oxidan y tal, pero todos los que eran, sobre todo antes, oxidables, y eran la inmensa mayoría, venían con esta capa. Y entonces él decía, siempre hay que lavarlo muy bien con jabón para quitar esta capa y que no pase esa grasa, que no era buena, a efectos alimenticios. Filosofía. Dice, todo conocimiento humano empieza por los sentidos. Nada hay en la inteligencia, que es la frase que se pusieron en un cuadro Santo Tomás y Aristóteles para mirarla todos los días. Nada hay en la inteligencia que no haya pasado antes por los sentidos. Y, por último, adquirimos las ideas por la operación llamada abstracción, que consiste en extraer de las imágenes de las cosas, de la imagen del reloj, la idea o concepto del reloj, prescindiendo, dejando de lado todos los caracteres sensibles, de color, de tamaño, de sonido, de todo. Lo dejamos de lado. Lo que han cosechado, la cosecha de nuestros sentidos en cestitos, los dejamos aparte, porque ya hemos abstraído el concepto de reloj.
el concepto de hombre, el concepto de cuchara. Por ejemplo, una de las sorpresas profesionales de mi vida, no sé si me voy a enrollar, pero es que es un ejemplo clarísimo de cómo surge la idea. Yo un buen día, cuando tenía 13, 14 años, oía a un profesor decir: porque el número es una idea. Una frase tan cortita, pero impactante. El número es una idea. Y para mí el número, pues era un trazo. Era una palabra, fonética y escrita. Pero yo lo veía como concreto, no como una idea abstracta, abstraída. Bueno, pasa el tiempo, estudias los estudios y alguna vez más, en el transcurso de los años, volví a ver lo mismo. Porque el número es una idea. Y decía, yo me iba diciendo, pues sí, lo será, pero yo no lo cojo ni en pintura. Eso de que el número es una idea. No sé cómo pueden decir que es una idea. Bueno. Empiezo a dar escuela. A dar clase. Y en aquellos tiempos, te estoy hablando de los años 71. Sí, principio de la década de los 70. En España, el plan de estudios había sufrido una convulsión, en concreto las matemáticas, y se dejaba la matemática tradicional, que empezaba directamente sumando, restando, multiplicando, y se empezaba por los conjuntos. El conjunto, intersección, unión, elementos, pertenencia, correspondencia, inclusión, bla, 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 bla. Bueno, pues yo dije, si hay que darlo, se da. Ya había visto muy poco de ello, pero bueno, un libro hecho para niños, te lo preparas un poquito, se entiende, y tratas de explicárselo a ellos, pues igual que estoy haciendo yo con este libro a vosotros ahora, igual. Primera lección. ¿Qué es conjunto? Pam, pam, conjunto. Segunda lección. Tercera lección. Relaciones. Cuarta lección. Aplicaciones, correspondencias. Quinta lección. Propiedades de la... Sexta lección. Séptima lección. 18 lecciones. O 19, ya no me acuerdo. Y entonces, en esa lección, en la 18ª o la 19ª, me encuentro al final de la lección prácticamente ya una frase en negrita de esas que te ponen en pantalla como diciendo, ojito a esta frase, y eso es el número natural. Me quedé. Habíamos tardado 19 lecciones para descubrir el número natural. Sí, el 1, 2, 3, 4, 5. Y estarás pensando, oiga, ¿y qué más ponía aquí? Espérate que voy a hacer un esfuerzo. Una vez que se había visto las propiedades de las relaciones reflexiva, simétrica, transitiva, al establecerlas en una relación que tuviera las tres, se quedaba el conjunto que tenías partido en clases.
Y decía que dos conjuntos, bueno, y aquellos conjuntos que tuvieran estas tres propiedades y tuvieran el mismo cardinal, eran coordinables. Es decir, este conjunto con este, en los que se puede establecer relaciones entre ellos coordinables, me parece que era, mediante una aplicación biunívoca, es decir, donde uno con uno, otro con otro, otro con otro, tanto a la directa como a la inversa, y no sobraba ninguno ni aquí ni aquí, pues decía, aquello que tienen en común los conjuntos coordinables, esa idea de lo que tienen igual o en común los conjuntos coordinables, a eso lo llamamos número natural. O sea, de aquí, de estos, de lo que tienen en común estos conjuntos coordinables, sacamos la idea de 3. 3 es una idea. Sí, sí. Es lo que tú abstraes cuando ves 3 piedras, cuando ves 3 manzanas o 3 higos, cuando ves 3 reyes. Entonces tú, de ver esto, esto y esto, dices, oye, abstraigo, hombre, se ve enseguida que tienen el mismo número de elementos, el mismo cardinal. Entonces, lo que tú sacas mediante esa abstracción, lo llamas número. Pero, bueno, resulta que mis alumnos logré que entendieran lo que era intersección y hacer las uniones y hacer las pertenencias, inclusiones, correspondencias. Pero cuando llegaron a esta frase, se me cayeron todos. ¿No lo entendió? Ninguno. Solo lo entendió el profe, pero porque llevaba muchos años preguntándoselo. Curioso. Era un sistema matemático que había empezado de cero, desde el suelo, subiendo escalones, como quien sube una escalera de peldaños. Y cuando llega al peldaño 19, y nos estaba esperando ahí, hermoso, el número natural, en el peldaño 19 le preguntas al niño, ¿lo pillas? Y dice, no. De cabeza al hoyo. Se rompió el peldaño y se cayó. Y entonces yo me dije, ¿para qué nos ha servido todo este procedimiento de escalada para comprender el número natural? Cosa que por otro lado el niño ya lo tenía. Porque ese niño tenía 10 años. Y ese niño entendía perfectamente los números, sabía operar con ellos y sabía lo que es un 7, lo que es un 8. Y con ese concepto él jugaba. Y hacía cálculos. Y hablaba. Y se entendía. Pero no entendía la esencia del número, que es lo que quería demostrar. ¿Cómo había nacido ese concepto? Bueno, pasa el tiempo, tengo una hija, empieza a hablar, a los 2 años tengo otra, la segunda, empieza a hablar, y claro, yo explicando todos los días en el colegio esto, y yo veía cómo mis hijas
iban descubriendo el mundo que tenían a su alrededor, ¿eh? Y hubo un momento en que, cuando empiezan a andar o algo así, una manzana trae una bola, dame una bola. La niña cogió una bola, te la daba, te la ponía en la mano, ¿eh? Pero si le pedías 2 bolas, no sabía. No te traía 2 bolas. Porque esa niña todavía no había surgido en ella la idea, el concepto de 2. Y yo le decía, sí, tráeme 2 bolas. Y yo le ponía 2 dedos. Entonces me las traía. ¿Sabéis lo que hacía? Hacía una correspondencia biunívoca. De un dedo, una bola. De otro dedo, otra bola. Ella cogía 2 y me las daba. Entonces yo dije, Tate, mi hija ya sabe lo que es 2. Todavía no. No viene tan rápido. Al día siguiente o a las pocas horas yo le decía, Tata, que le llamaba Tata, tráeme 2 alubias o 2 juguetes o 2 lo que sea. No. Le decía, Tata, 2 tal. Y entonces sí me los volvía a traer. De tanto repetir esto, 2 por aquí, 2 por allá, 2 escaleras, 2 cucharas, 2 platos, 2 tal, 2 cual, y de ver, cada vez que oía 2, de ver que los conjuntos a los que nos referíamos tenían el cardinal 2, es decir, 2 cucharas, 2 bolas, 2 alubias, entonces llegó a abstraer y se dio cuenta de lo que era el 2. Y a partir de ahí, sí, ya le podía decir yo, trae 2, qué sé yo, 2 corchos. Y la niña traía 2 corchos. Y yo dije, uy, qué bien. Y como simultáneamente había habido muchas ocasiones en que nos habíamos metido con el número 3, pues yo creí que, nada, una vez enchufado el 2, ya vendría el 3 o el 4. Porque ella ya se había aprendido, pero de memoria, es decir, como una canción sin saber lo que decía, 1, 2, 3, 4, pues ¿cuándo? Pues cuando subía las escaleras, cuando íbamos dando pasos, cuando íbamos por la calle contando tal 1, 2, 3, sobre todo subir y bajar escaleras, les encantan los niños, 1, 2, 3, 4, 5, O sea que la retahíla de números seguidos y ordenados, igual que se aprende una canción, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ella ya lo sabía. ¿Hasta cuándo sabes contar tú? Oye, yo sé contar hasta 10. O mi hija sabe contar hasta 7. Pero, ojo, contar hasta 7 no es que entendiera los números, solo sabía una frase que era la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero no sabía los números, no entendía los números. El 3 todavía no lo entendía. Y pasó el tiempo, y siguiendo el mismo proceso que siguió con el 2, al cabo de un año o así, noté que ya había captado el 3. Entonces yo ya podía hablar con ella 2 cosas, 3 cosas, 4 todavía no. Pero ya entendía las 2. Y desde entonces ella ya asociaría la canción, la retahíla que ella había aprendido con el principio que estaba en el 1, 2 y 3 y los iría luego asociando. Y así llegó a tener la idea de todos los números naturales. Luego vienen las victorias. ¡Oh! Ya sé contar hasta el 30, sé contar hasta el 31, sé contar.
En fin, fíjate cómo aparecen las ideas, cómo se abstraen. Bueno, pues la idea de número es la misma idea de reloj. El número tiene un grafo, y además diferente, muchos. No es lo mismo el 1 en los números romanos que en los números árabes, aunque se parecen mucho. Pero supongo que no será ni parecido como debe escribirse en chino o en arameo o en sánscrito. Pero es la misma idea. Lo mismo que reloj. Tiene muchos relojes diferentes, pero es la misma idea. La idea 2, la idea reloj. Nace igual. No sé si... Esto que para mí fue muy interesante, no sé si te he sido capaz de contagiar el interés. Pero si tienes o estás en contacto con niños pequeños, puedes experimentarlo tú mismo. Que puede ser que le digas 2 cosas, y si ese niño no tiene todavía el 2, no te traerá 2. Pero si le haces así, es muy posible que te traiga 2 cosas, porque él en su mente todavía está haciendo las correspondencias. Más tarde llegará a abstraer la idea de 2 y luego la idea de 3 y así sucesivamente. En fin, te acabo con, aunque me queda todavía un poquito, dice, para explicar la elaboración de una idea, ya te la he explicado yo aquí, a partir de las imágenes es necesario considerar un doble aspecto en el entendimiento. El entendimiento agente y el entendimiento paciente o posible. Es decir, el entendimiento que hace, que elabora, que trabaja y el entendimiento que recibe, que es impreso, que es grabado. 2 facetas del entendimiento. El entendimiento agente, que es el que hace propiamente la abstracción. Trabaja, abstrae de este reloj o de este hombre, de este otro, de este otro, de este otro, abstrae. Es como el nombre abstracto, es otra abstracción muy curiosa. Blanco, ese adjetivo, es una abstracción. El blanco no existe. Existe una pared blanca. Existe una sábana blanca. Existe un hombre blanco. Existe un pájaro blanco. Existe una nube blanca. Pero el blanco no existe. Pero nuestro pensamiento, nuestro entendimiento agente, al ver un hombre blanco, la sábana blanca, la lluvia blanca, el coche blanco, abstrae y dice, ¿qué abstrae de ahí? ¿Cuál es el parecido de todos estos objetos que me presentan los sentidos? Ah, pues eso que tienen de común, yo lo voy a dar realidad y le voy a poner nombre. Y eso es, le pusimos el nombre de blancura. O sea, que cuando te aparezca en análisis morfológico blancura, no vas a poner adjetivo. No, adjetivo será blanco, blanca, blancos, blancas. Pero blancura es nombre. Es un nombre abstraído de los adjetivos. Has abstraído blancura. Lo mismo, paciencia. ¿La paciencia existe? No, es una abstracción. ¿De qué? Pues de ver a tu mamá que es muy paciente. De ver a un maestro paciente. De ver a otro animal paciente, como el gato o esto o lo otro. Abstraes
del gato paciente, del hombre paciente, del maestro paciente, de la mamá paciente. Abstraes lo que tienen en común y le pones nombre. Paciencia. Y paciencia es un nombre abstracto. Por eso, la paciencia tiene las cualidades del abstracto. No es medible, ni es visible, ni es audible, es una abstracción. Esto es lo que hace el entendimiento en su faceta de agente. Él abstrae, saca. Y al abstraído lo llama abstracto. Lo podríamos llamar nombre abstraído. Estaría bien dicho. Pero como el participio de abstraer es doble, que es abstraído y abstracto. Hablando normalmente, sí, lo he extraído. ¿Se podría decir lo he abstracto? Pues a lo mejor sí. Hay participios que tienen esa doble forma. La regular, que sería la que acabaría en ado, edo, ido, y la irregular, que suele acabar pues en so, to, cho. Mira, el imprimido. Impreso. Abstraído, abstracto. Comprimido. Compreso. Ese dudo, no lo sé. Bueno. Dice, el entendimiento, cuando abstrae, actuaría como una luz, como un foco intelectual que proyecta su luz sobre las imágenes de las cosas. Sobre la sábana blanca, la lluvia blanca, el hombre blanco, el gorro blanco. Lanza esa luz sobre las cosas, dejando todo lo sensible y concreto, es decir, el paño de la prenda blanca, la carne del hombre blanco, el frío y tacto de la nieve blanca, todo eso lo deja aparte. Lo deja en la oscuridad. Lo saca. Y saca solo a la luz lo que es común a todos ellos. El número, el nombre abstracto, pues a eso es a lo que decimos que el entendimiento acaba de parir, acaba de tener un concepto. Ha dado a luz a un concepto. Ya tenemos un concepto. ¿Quién lo ha elaborado? El entendimiento. ¿De qué piezas? De todo lo sensible, pero una vez que las ha cogido, las abandona y solo abstrae lo que tenían en común. Y eso lo llama concepto. Lo que el entendimiento agente extrae de las imágenes se llama especie impresa, especie imprimida, que muchas veces entronca con esa frase coloquial que decimos, uff, qué impresión me ha dado. ¿Ves? Algo que me ha imprimido. Me ha hecho una forma. Me ha creado algo nuevo en mi conocimiento. Ya tengo otra idea, otro concepto, como consecuencia de esa impresión que han hecho agentes externos en mí. Por eso a lo que se saca se le llama especie impresa. Esta especie impresa, despojada de todas sus condiciones sensibles, del frío, del calor, del tacto, de todo lo que tenían esas cosas sensibles, está ya elevada al nivel de lo inmaterial.
Es decir, de las cosas sensibles, yo he hecho la abstracción y lo he colocado en el mundo de lo inmaterial. La blancura es inmaterial, la paciencia es inmaterial. El número, la idea de número, es inmaterial. De lo material, yo he construido, he sacado algo inmaterial. He fabricado algo inmaterial, el concepto. Y es ya cognoscible, es decir, eso es captable por la inteligencia, no por los sentidos. Por los sentidos, mis sentidos seguirán viendo la lluvia blanca, la sabana blanca, la nieve blanca y la nube blanca. Pero mi entendimiento verá o captará, entenderá, esa es la palabra, entender. ¿Qué entenderá? La blancura. Luego está, además del entendimiento agente, está el entendimiento posible, que propiamente conoce. La especie impresa, lo que ha sido la impresión que me han dado todos esos objetos, esa especie impresa, fecunda el entendimiento. Es decir, como si preñara, como si metiera una semilla en mi entendimiento. O sea, la impresión es como una semilla que entra en mi entendimiento, que en consecuencia, o consecuentemente, no a los 9 meses, sino un poquito antes, produce, pare, la intelección o acto del conocer. Ah, ahora ya lo conozco. Ahora ya tengo la idea. Ya conozco esto. Como espero que conozcas esta lección. Es decir, tiene una idea o concepto. Esa idea o concepto producida por el entendimiento posible, el entendimiento que pare, el entendimiento que produce, el entendimiento que suelta los conceptos como si fueran cromos, se llama también especie expresa. Es decir, ya expresada. La primera era especie impresa. Me imprimía, me inseminaba. Y la segunda, lo que sale, el acto de conocer a base de esa primera llegada de la especie impresa, da como resultado en el acto de conocer la especie expresa. Expresada. Aflorada. Nacida. En fin, dice, al ser la idea abstracta, es también universal, ya lo hemos dicho, es decir, se realiza en una pluralidad de individuos. Juan, tal. No sé el tiempo. Os pido disculpas porque me he debido pasar un rato. Luego, en el vídeo siguiente veremos el objeto del entendimiento. Es decir, el entendimiento sobre qué cosas trabaja, con qué materiales trabaja. Venga, hasta luego.